Quedamos, doctor, para después de la pausa con el contexto económico mundial, cuál fue el resultado de la conclusión del análisis de este encuentro por parte de las autoridades de la región centroamericana en conjunto con los altos directivos del Fondo Monetario Internacional. Ahí hay que señalar que el análisis propio de Nicaragua, independientemente del hecho por el fondo, establece de que nuestros principales mercados en lo que resta del 2011 y el 2012 van a tener una incidencia directa en el cumplimiento o no de los indicadores con los que trabajamos o nos propusimos trabajar para el año que corre. Es obvio que la economía de los Estados Unidos, que insisto yo, es el principal mercado hoy por hoy de Nicaragua, no tiene un ritmo de crecimiento como el que se había esperado inicialmente. Es decir, los tiempos de la recuperación no se manifiestan exactamente tal y como se había previsto. Se sigue viendo en el contexto internacional eso que se llama un crecimiento de 2 velocidades, en realidad hasta de 3, diría yo, que es que, si bien es cierto hay un crecimiento mundial, ese viene dado en lo fundamental por el crecimiento de las economías de los países emergentes, que tienen niveles de crecimiento pues encima del 8% de su Producto Interno Bruto. Después tenemos una economía como la de los países desarrollados que van con un ritmo de crecimiento mucho menor a ese. Y de los países en desarrollo como de la región centroamericana tenemos un crecimiento que datos de la CEPAL lo ubican alrededor del 4%, un poquito más. Excluyendo a Panamá, por supuesto, Nicaragua estaría liderando este año el crecimiento económico en la región. El problema que todavía se sigue manifestando en el caso de la economía de los Estados Unidos es que hay una cifra impresionante de viviendas de los Estados Unidos que están registradas a un precio superior a su valor real. Estamos hablando, creo que unos 16 millones de viviendas en los Estados Unidos que están registradas a un valor en los balances que no corresponde a su valor de mercado. Ese es un gran problema. El crecimiento del empleo todavía se sigue manifestando en esa tendencia del 9,2, 9,3%, que es una cifra preocupante. Recordemos que en épocas pasadas la administración Clinton, por ejemplo, llegó al 5%. Los problemas del techo de la deuda de los Estados Unidos, que si bien es cierto, como lo anunciaron ayer los líderes del Partido Republicano y el Partido Demócrata y la administración, el presidente Obama, ha sido resuelto, digamos, para discutirse en todo caso después de las elecciones del 2012, sigue siendo un problema. Recordemos que ese asunto del techo de la deuda de los Estados Unidos es un tema que siempre ha sido discutido. En la época del presidente Reagan, ese techo fue aumentado 17 veces. En la época del presidente George Bush hijo, fue aumentado 7 veces. Esta es la primera vez del presidente Obama. De manera que el comportamiento de la economía de los Estados Unidos sigue siendo de interés para la región centroamericana por ser el principal mercado que atiende, digamos, la exportación de los países centroamericanos. En ese contexto, la región centroamericana no puede dejar de observar dos factores imprescindibles. Uno interno en los Estados Unidos, que es el empleo en los Estados Unidos, porque eso genera algo que tiene una incidencia muy importante en el crecimiento del Producto Interno Bruto Nacional de cada uno de nuestros países, que es las remesas. Y por supuesto, vinculado a eso, no podemos obviar tampoco que un porcentaje significativo del turismo, otro componente de nuestro crecimiento en el Producto Interno Bruto o del Producto Interno Bruto, está ligado al turismo estadounidense. En fin, la visión que tenemos la región centroamericana y el mismo Fondo Monetario Internacional es que la dependencia que todavía existe con la economía de los Estados Unidos obliga a tomar medidas que nos posibiliten
que ante una situación, cualquiera que ésta sea en el futuro y con la profundidad que tenga, pueda ser enfrentada de mejor manera por las economías nacionales. En el contexto, digamos, por así decirlo, nacional, Erwin, tenemos en el fondo una visión que nuevamente nos recuerda la importancia de aumentar los ingresos y disminuir los gastos. Es una receta que bueno, ya la dominamos, ya la conocemos, ya la sabemos, pero que, como insistimos nosotros, y en eso el gabinete económico y el equipo negociador con el fondo es reiterativo, cada país debe tener su propia vía de desarrollo, en un esquema pues general, obviamente, pues de competitividad, desarrollo de infraestructura, creación de condiciones, me refiero a mejor salud, porque vamos a tener mejores nicaragüenses más capacitados, mejor educación, porque vamos a tener mejores nicaragüenses más capacitados, para que cuando se produzca esa inversión, tanto nacional y extranjera, contemos con el talento humano capaz de desarrollar los proyectos de cualquier naturaleza. Ahora, el país está en una buena posición, digamos, para incrementar sus ingresos. Bueno, todavía nos falta la parte de lograr que las exoneraciones y excepciones que se gozan por parte de algunos sectores aporten más al Producto Interno Bruto. Se habla, hay un estudio muy viejo, ya tiene sus 10 años creo, de que hay una suma equivalente más o menos al 4% del PIB que se pudiera sacar. ¿Ese es un tema para el nuevo programa, en el fondo, después del 2012, o se puede hacer algo a corto plazo? No, a corto plazo no, porque ahí tenemos una de las fortalezas de Nicaragua, una de las, digamos, elementos torales que nos ha permitido avanzar con el Fondo Monetario Internacional de forma sustantiva, es que tanto el gobierno como los empresarios y los trabajadores hemos coincidido en que, uniendo voluntades y expresando una visión conjunta, podemos enfrentarnos de mejor manera a las recetas del fondo, precisamente, y expresar una posición nacional. En eso hemos sido clarísimos. No es lo mismo ir aislado como gobierno a una negociación con el fondo que ir, por ejemplo, con empresarios privados a discutir con el fondo, como lo hicimos en una parte de este tramo 2007-2011, que nos acompañó la empresa privada a Washington a hablar con las más altas autoridades del fondo para expresarle la visión nacional. O sea, esa política, por así decirlo, de todos los sectores de la sociedad nicaragüense ha sido vital. Yo diría, si alguien me hiciera la pregunta, ¿cómo fue posible lograr los acuerdos que alcanzamos con el Fondo Monetario Internacional? Yo le diría, a partir de la posición nacional. Ojalá que en otras esferas de la vida de la sociedad nicaragüense pudiésemos elevarlas a políticas de Estado, y la política de estabilidad macroeconómica y prudencia fiscal creo que ha sido convertida en política de Estado. Los diputados han coincidido, digamos, en esta visión, y hemos tenido así aprobaciones de presupuesto, aprobaciones de préstamos, tal vez no con la dinámica y la velocidad que queríamos, pero han llegado en el momento justo. La reforma a la ley orgánica del Banco Central en la anterior evaluación, la aprobación de la ley de microfinanzas en este último periodo de cara precisamente a esta evaluación de agosto, y otras medidas pues que señalan claramente que la voluntad nacional expresa, conduce a que las autoridades gubernamentales continúen en un programa con el Fondo Monetario Internacional. Usted señalaba cuál era el contexto o la conclusión en torno al análisis del contexto económico mundial, el análisis en torno al comportamiento del principal socio comercial como es Estados Unidos. A pesar de que hay ahí algunos elementos de incertidumbre, pese a eso, las proyecciones de crecimiento de Nicaragua son las que ha planteado la CEPAL. Si el invierno se manifiesta igual a como lo ha estado manifestando, y hay la producción de granos básicos que hasta la fecha avisoran las autoridades ligadas al agro nicaragüense, yo diría que esas proyecciones van a ser reales, ¿verdad? Como efectivamente han sido todas las que hemos manifestado a lo largo de estos años.
Ahora viene una discusión y precisamente ahí la importancia que tiene esta última revisión con el Fondo Monetario Internacional, es que los supuestos con los que hemos trabajado para el año 2011 van a cumplirse hasta el 31 de diciembre o no van a cumplirse hasta el 31 de diciembre, porque el programa con el fondo va a ser evaluado y termina, digamos, por así decirlo, en octubre, cuando se produzca la evaluación. Pero es obvio que ellos van a desembolsar la parte que todavía tienen pendiente, 8 millones de dólares, en la medida en que haya una ruta claramente trazada para el año 2012. Y esa ruta, independientemente de resultados electorales, se expresan en el proyecto de presupuesto general de la República que elabora el Ejecutivo en el año 2011 y que lo presenta el 15 de octubre ante la Asamblea Nacional. Entonces ahí vamos a tener una discusión. ¿Por qué se va a tener una discusión? Porque de los resultados de la proyección final 2011 vamos a defender de mejor o más débil las proyecciones del año 2012. Yo creo, estoy convencido, en Banco Central tenemos una convicción por los resultados del indicador mensual de la actividad económica, por el comportamiento de nuestras exportaciones y por la tendencia inflacionaria que vamos a cumplir con los supuestos del año, que son un crecimiento del 4%, vamos a tener una inflación del 8,5%, 9,5%, vamos a tener más de 2.2 las reservas internacionales sobre base monetaria, vamos a contar con un incremento de las exportaciones sustantivos para el año. El primer semestre cerramos con 27.4, vamos a alcanzar, todo es indicar que el trabajo que desarrolla la Corporación de Zonas Francas y las condiciones de Nicaragua garantizan llegar a tener 92.000 empleos o más al finalizar el año, de forma tal que las condiciones están dadas para que en el año 2012 podamos mantener un crecimiento como lo tenemos proyectado para el próximo año. Ya para cerrar, doctor, la CEPAL dice Nicaragua va a liderar el crecimiento económico de la región. ¿Qué factores están favoreciendo al país para tener una mejor proyección de crecimiento que el resto de países de la región? En primer lugar, insisto yo, es la visión compartida de gobierno, empresarios y trabajadores de que el modelo de alianza de estos tres componentes gruesos de la sociedad nicaragüense nos permite desarrollar el modelo económico que estamos impulsando. Ese es uno. Dos, la decisión, dadas las condiciones que he enumerado, la decisión de los inversionistas extranjeros y de los inversionistas nacionales de incrementar la capacidad productiva nicaragüense y la prestación de servicios es algo indispensable. Tercero, esa diversificación de nuestros mercados, la Unión Europea, con China, con Rusia, mantener con los Estados Unidos, con Centroamérica y con Venezuela nos da una fortaleza en un contexto, digamos, complejo que pudiese presentarse para futuro. Y por supuesto esa voluntad de los nicaragüenses de producir, de generar empleo, de seguir creando condiciones para lograr bienestar para los nicaragüenses es motivo de orgullo y de satisfacción para cualquier ciudadano y en particular pues para el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Su comentario de cierre, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Hemos tenido el inicio de una fiesta agostina, los Managua, verdaderamente llenas de colorido, de festividad, de religiosidad incluso, y esperamos que termine de la misma manera y que estemos absolutamente convencidos y seguros que con nuestro esfuerzo, con el trabajo de todos los nicaragüenses, vamos a seguir avanzando y profundizando en esa lucha muy difícil y compleja de la reducción de la pobreza, pero que toca a nuestra conciencia y a nuestras decisiones alrededor de la economía, realizarlas de la mejor manera para que todos los nicaragüenses gocemos no solamente de paz y de libertad, sino también de bienestar. Muchísimas gracias, doctor Antonio Rosales, presidente del Banco Central, por habernos acompañado. A ustedes, amigos televidentes, gracias. Nos despedimos como siempre, invitándolo a quedarse en sintonía de TN8.